se ha visto acerca del labio paladar, ¿verdad? Las fisuras labiopalatinas. También hemos estudiado las malformaciones que afectan al pabellón auricular. Y hoy día nos tenemos que referir a las malformaciones sindrómicas, es decir, a esa variedad enorme que existe de síndromes malformativos faciales. Les voy a proyectar el tema para que ustedes puedan compartirlo conmigo y me digan si lo ven, si no hay problema en la visualización de lo que les estoy mostrando. ¿Se ve? Solamente y enseguida se va a ver. ¿Llegan a ver lo que proyecto? Sí, doctor, ahora sí. Ahora ya lo ven. Bueno, entonces yo les decía que hoy día nos tenemos que abocar a estudiar los síndromes malformativos faciales. Síndromes malformativos faciales que los vamos a estudiar en dos partes. Es decir, hoy vamos a avanzar una parte y la siguiente semana, el siguiente viernes, vamos a ver y concluir con el tema. He querido dividir esto en razón de que es un tanto complejo este tema por su dificultad. No tenemos mucho tiempo en el Zoom, entonces vamos a hacer de esa manera y además tenemos un buen avance de la materia, no estamos tampoco con retraso en la programación. ¿Qué es o qué entendemos por síndromes malformativos faciales? En analogía a lo que es la clínica, ustedes el año pasado cuando estudió semiología médica, ¿es verdad? Han visto y han podido entender lo que es un síndrome clínico. Y se les ha explicado que un síndrome no es nada más ni nada menos que un conjunto de signos y síntomas, ¿no es verdad? Ese conjunto de signos y síntomas hacen a una determinada patología denominada sindrómica. Por ejemplo, en esta época tan frecuente el síndrome gripal. Entonces, ese síndrome gripal es un conjunto de signos y síntomas como ser, por ejemplo, rinorrea, fiebre alta, mialgias, artralgias, decaimiento general, inapetencia, en fin, una serie de signos y síntomas que definen a la gripe. En analogía a eso, un síndrome malformativo debería ser un conjunto de malformaciones que afectan al mismo individuo. Y si hablamos de síndrome malformativo facial, vendrían a ser varias malformaciones presentes en la región de la cara del individuo. De tal suerte entonces que aquí les muestro algunos conceptos que han de ser sumamente importantes para que entiendan este tema. A ver, el primer concepto vital. Un síndrome malformativo facial es la concurrencia o la presencia de más de dos malformaciones en una misma región de persona. ¿Por qué hablamos de más de dos? Vale decir mínimamente tres, ¿verdad? Porque hemos estudiado en el primer tema de las malformaciones de la cara que la fisura del labio y la fisura del paladar son las dos malformaciones gemelas que suelen presentarse juntas. Es decir, pueden coexistir simultáneamente la fisura labial y la fisura palatina. Esas dos por sí solas no hacen a un síndrome. Entonces, para hablar de un síndrome malformativo, tendremos que tener por lo menos tres malformaciones. Ahora bien, la presencia de estas mínimamente tres malformaciones en el mismo individuo, no necesariamente tienen que estar en la cara. Vale decir, pueden estar algunas de ellas situadas en el resto del organismo, en el resto de la anatomía de la persona. De tal suerte que el síndrome malformativo es la concurrencia de más de dos malformaciones en una misma persona. Ahora, si hablamos de síndrome malformativo facial, sí, en la región de la cara. Ahora bien, ¿cuál es la etiología de estas lesiones o de estas patologías que hoy en la mañana empezamos a ver? Decirles que la etiología de los síndromes malformativos es exclusivamente genética. Genética
dominante o recesiva. Vale decir que con este criterio son los padres los que transmiten la lesión malformativa a sus hijos en sus cromosomas. No hay ninguna, pero ninguna posibilidad de que exista un factor externo que cause la malformación. Como hemos visto en la fisura labial y palatina, recuerden ustedes. Allá habíamos dicho que, por ejemplo, factores externos como la desnutrición de la madre, como factores ambientales, las radiaciones, o factores farmacológicos, algunos medicamentos llamados genéricamente teratogénicos, cuando actuaban en la madre en gestación, producían la malformación en el niño. Aquí no hay esa posibilidad. Aquí la única etiología reconocida es el factor hereditario, el gen malformante que es transmitido de los padres a los hijos sucesivamente a las siguientes generaciones. Pero ahora bien, aquí hay una salvedad y son la presencia de algunos factores incidentales externos. ¿A qué me refiero cuando hablo de factores incidentales? A algún factor externo no determinado que actúe sobre el gen malformante que el individuo tiene en su genoma humano. Y ese factor incidental externo, al actuar sobre ese gen que ya lo tiene en su genoma, despierta a la malformación y la produce. De tal suerte que son dos conceptos que tenemos que entender. Uno es un factor externo que va a causar la malformación. La desnutrición, por ejemplo, en el caso del labio leporino. El factor incidental es un factor no determinado. Actúa sobre el gen que ya lo tienes. Tú ya tienes la malformación. Ese gen está dentro de tu genoma. Y lo único que tiene que hacer ese factor externo es despertar ese gen, activarlo para que la malformación se vaya produciendo, como vamos a ver en algún caso. Entonces, estos principios y estos conceptos tenemos que tenerlos bien claritos para poder ir entendiendo lo que a continuación vamos a ir hablando. ¿Con qué frecuencia se producen estos llamados síndromes malformativos faciales? Afortunadamente, su frecuencia es baja, no es muy alta. Su frecuencia está, de acuerdo a estudios argentinos, en una proporción de más o menos un niño sindrómico por cada 5.000 niños nacidos con vida. No es alta esta incidencia de frecuencia etiológica. Entonces ustedes me dirán, ¿y cuál es la razón para que esté en el programa? Sencillamente se nos ha pedido a través del decanato ya hace varios años atrás incluir este tema porque en los exámenes de la residencia médica para Bolivia tenemos preguntas de esto. Han surgido preguntas de los síndromes malformativos en los postulantes que se presentan en estos exámenes. Entonces nosotros en nuestro currículum no teníamos esto. Hemos incluido para que tengan ustedes una idea y sepan de lo que se está hablando. Bueno, en su frecuencia, los síndromes afectan por igual a varones y mujeres. No se ha visto que exista una incidencia mayor en varones y mujeres en la presencia del síndrome. Ambos géneros son afectados en forma similar. Como tampoco existe una relación con la raza. No por ser el paciente de raza mestiza o de raza blanca va a tener o va a padecer con mayor incidencia esta lesión. No hay tal proporción. Vale decir, es muy indeterminada la presencia de los síndromes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes me dirán, no debe ser tan difícil. Bastará ver los síndromes, las malformaciones, encontrar más de 3 o más de 2 y con ello titularle un síndrome. Es verdad. Pero sin embargo, la multiplicidad de malformaciones que hay, ustedes comprenderán, su asociación
es muy variada. De tal suerte entonces que para poner un diagnóstico, ya ese diagnóstico, ponerle un nombre y un apellido es bastante complicado. De tal suerte que qué pasos vamos a seguir para poder establecer el diagnóstico. Primero, valorar al niño que recién ha nacido, al neonato, ver el cúmulo de malformaciones que tiene y ponerle el título de síndrome malformativo. Como segundo paso, tendremos que ver, ¿no es verdad?, qué malformaciones se están asociando en ese paciente, cuáles están presentes. Y de acuerdo a eso, darle el nombre del síndrome. Y finalmente, para el diagnóstico es fundamental establecer ese factor hereditario que les acabo de mencionar en el tema. Indagar a la familia del niño si los familiares, padres, abuelos, tíos, primos, en los primeros grados o segundos grados de consanguinidad, si existen malformaciones parecidas. En nuestro medio eso es bastante difícil. Generalmente, como son lesiones estigmatizantes, la familia suele negar ese problema. Pero médicamente, científicamente sabemos que si hay la presencia de un síndrome es porque hay genes malformantes en ese clan familiar. De tal suerte entonces que esos tres pasos tenemos que seguir para poder establecer el diagnóstico de los denominados síndromes malformativos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos los más significativos. Y en primer lugar tenemos al Treacher y Collins. El síndrome de Treacher y de Collins es un síndrome que fue descrito no hace más de un siglo atrás por estos dos autores ingleses, Treacher y Collins, que describen a un cúmulo de malformaciones que se ha visto genéticamente que son de carácter dominante, vale decir que se han de transmitir invariablemente de generación en generación. Y el Treacher y Collins, descrito por estos dos autores, está caracterizado por la presencia de estas 6 lesiones malformativas. En primer lugar, en el paciente afectado de Treacher Collins existe el desarrollo anticónico palpebral. Este es un término que ya lo hemos conocido y lo hemos visto cuando hemos estudiado fracturas de órbita. Recuerden ustedes que dijimos cuando se rompe el piso orbitario, cuando estalla el piso de la órbita en un traumatismo facial, el globo ocular desciende y se empotra dentro de la órbita. Y eso nos produce este efecto de la posición antimongólica de los párpados. La apertura palpebral normal es horizontal. Cuando hay el traumatismo del piso orbitario, esa apertura se torna en semivertical. Esa es la posición antimongólica palpebral, esa posición semivertical que adoptan los dos párpados por el traumatismo y el efecto fracturario. En este caso, esa posición no es de origen traumático, es de origen genético. Entonces el niño nace con esa disposición de la posición palpebral antimongólica, esa semiverticalidad de sus dos párpados. Pero a su vez puede existir también una ptosis palpebral lateral, esa dificultad que presenta el niño de poder abrir completamente el párpado superior, de elevarlo completamente. Su músculo elevador del párpado o está paralítico, ¿no es cierto?, o funciona parcialmente. También en tercer lugar puede existir ausencia de pestañas en el niño. Existe un desarrollo incompleto de los maxilares, tanto del superior como del inferior. Vale decir, una hipoplasia del maxilar superior y del maxilar inferior. Existe macrostomía, boca grande en el paciente. Y generalmente hay una asociación de un mal desarrollo auricular en estos chicos. Ahora bien, aquí Treacher y Collins describieron la conclusión de estas 6 malformaciones presentes. De acuerdo al concepto que hemos dado al inicio de la clase, de que un síndrome es la presencia de más de 2 malformaciones. Si un niño presenta
3 de estas malformaciones descritas en lugar de las 6, con solamente 3, ya podemos titular un síndrome de Treacher-Collins. No necesariamente tienen que coexistir las 6 para llamar Treacher-Collins. De acuerdo al concepto primario que les di al inicio de la clase, la presencia de más de 2 malformaciones hacen al síndrome. De tal suerte que si ese paciente, en lugar de presentar las 6 descritas aquí, presenta tan solo 3, ya es per se un síndrome de Treacher-Collins. Veamos el caso de este niño que es un paciente que llegó a Santa Bárbara y que nos presenta una malformación auricular, una agenesia del pabellón auricular, una hipoplasia del maxilar inferior y una ptosis palpebral lateral. La presencia de estas 3 malformaciones hacen al Treacher-Collins. A continuación les muestro esta foto de un libro de texto donde encontramos las 6. Podríamos llamarles el Treacher-Collins perfecto. Están las 6 malformaciones presentes. Agenesia de pabellón auricular, macrostomía, hipoplasia de los maxilares, posición antimongólica palpebral, vale decir una semiverticalidad de la apertura palpebral del lado derecho, comparen con el izquierdo, ptosis palpebral lateral, ¿es verdad? De tal suerte que en este caso sí encontramos las 6 presentes. Luego existe otro síndrome que es el llamado Cruzón, que quizás es el más representativo de toditos por ser el más antiguo y el más característico. Fue descrito por este autor francés Cruzón en el siglo XVIII, 1780 y tantos, más o menos, y que es de carácter dominante en su transmisión hereditaria y en su transmisión genética. Les digo que es el más antiguo de todos porque sencillamente este síndrome se lo conoce prácticamente desde la Edad Media. Como Cruzón, podemos definir a una lesión malformativa de tipo craneofacial. ¿Eso qué significa? Existen alteraciones tanto en el cráneo como en la cara del niño. Los alumnos de este grupo que son papás o mamás saben que cuando uno nace con las fontanelas craneales abiertas. ¿Cuál es la razón para que en el nacimiento del neonato tengamos las fontanelas craneales abiertas? Sencillamente el hecho de que en la primera infancia, los primeros meses de vida extrauterina, ¿no es verdad? Tiene que cumplirse el desarrollo de la masa encefálica del niño, ya en la vida extrauterina. Y de tal suerte que ese crecimiento del cerebro dentro del cráneo tiene que darse ampliando la cavidad craneal. Esa es la razón para que las fontanelas estén abiertas. En estos chicos, en estos niños, nacen con el cráneo consolidado, sin fontanelas. La soldadura de los huesos craneales se da ya en el nacimiento. Entonces, en los primeros meses de vida, la masa encefálica de este niño intenta su desarrollo. No puede desarrollarse porque no hay expansión de la caja craneal. Está consolidada, está osificada. Y eso genera un aumento de la presión intracraneal. Ese aumento de la presión intracraneal nos lleva, por ejemplo, al exoftalmos, esa saliencia de los globos oculares. Nos lleva, por ejemplo, esa presión intracraneal excesiva a lesionarnos el nervio óptico del niño, los nervios ópticos, con lo cual el niño puede padecer ceguera o ser un deficitario visual. Ese insuficiente desarrollo nos lleva al enanismo. Son enanos estos chicos. Son deficitarios intelectuales. Vale decir, hay un déficit intelectual en los niños por esa falta de desarrollo de la masa encefálica. Suele existir hipertelorismo. El hipertelorismo es el aumento de la distancia interpupilar. Las dos órbitas están completamente separadas, bastante separadas. Existe prognatismo, un desarrollo exagerado del maxilar inferior. Existe hipoplasia en el maxilar superior, lo contrario al prognático.
El prognatismo es una hiperplasia del maxilar inferior, desarrollo exagerado. Y la hipoplasia es lo contrario, un desarrollo insuficiente del maxilar superior. Entonces, si nosotros vemos un aspecto de un niño de este tipo de síndrome, encontramos más o menos esto. Vale decir, un hipertelorismo, una distancia interpupilar aumentada, la turricefalia como efecto del aumento de la presión intracraneal. Seguramente esta niña es deficitaria intelectual y es una deficitaria visual. No podemos apreciar muy bien el desarrollo de los maxilares porque es muy pequeña, pero ya tenemos mínimamente 3 elementos que nos llevan a pensar en eso. O este tema clásico de un niño, ¿no es cierto?, de un enano característico del cruzón. Estos eran los bufones en las cortes europeas del siglo XVIII. O en los circos, los payasos de los circos, algunos de ellos eran estos personajes con esa turricefalia muy marcada, un hipertelorismo exagerado, vale decir, un aumento de distancia pupilar amplio, un prognatismo marcado, una hipoplasia del maxilar inferior, la nariz en pico del oro característica, deficitario visual y deficitario intelectual con toda seguridad. De tal suerte entonces que el cruzón es la característica típica de este personaje que vemos aquí. Apert es un otro síndrome descrito a principios de la primera década del siglo XX, 1914, la época de la Primera Guerra Mundial, por este autor norteamericano, Apert, quien lo único que hizo es aditamentar al cruzón, a lo que acabo de describirles, una malformación más que es la sindactilia. Y la sindactilia es un término que etimológicamente significaría, ¿no es verdad?, ausencia de dedos. Pero no es que no existan dedos, ni en los pies ni en las manos. La sindactilia es la ausencia de los surcos interdigitales, de los espacios interdigitales. El niño nace con los dedos soldados, bien sea el segundo y el tercer dedo unidos, o bien sean los 3 primeros dedos unidos, o todos los dedos unidos, dándonos la típica mano en palmeta. Vale decir, la ausencia de surcos interdigitales o espacios interdigitales en las manos o en los pies de uno o más dedos se llama sindactilia. De ahí entonces que basta que tengamos algunos elementos característicos del cruzón, 3 cuando menos, más la sindactilia, ese paciente ya lo llamamos sindrómico de Apert. Luego tenemos, y ya con esto 2 más y terminamos la clase de hoy, tenemos lo que se llama la fisura labial media. Y aquí yo quiero recordarles cuando estudiamos fisura del labio leporino, cuando analizábamos la clasificación de las fisuras del labio, hablábamos de que en las fisuras labiales, ¿no es cierto?, existían fisuras labiales unilaterales, que podrían ser derecha o izquierda, fisuras labiales bilaterales o fisuras labiales medias, cuando la apertura del labio superior se presentaba en el punto medio del labio, es decir, en esa acanaladura que tenemos, que es el filtrum labial, que está por debajo de la columna nasal. Y les dije en aquella oportunidad que la fisura labial media era rara, no era afortunadamente muy frecuente, y que se la estudiaba conjuntamente a los denominados síndromes malformativos, porque se asociaba siempre la fisura labial media a otras lesiones malformativas más, por eso era parte de los síndromes. Y esta fisura labial media, muchachos, puede ser de 2 tipos. La variable hipotelórica, es la que vamos a ver enseguida. Ya les dije, el hipertelorismo es el aumento de la distancia interpupilar. Las cuencas orbitales están muy separadas.
Lo contrario, el hipotelorismo, la aproximación de las dos cuentas orbitarias, lo que se llama ciclo, ¿verdad? En otros términos. Entonces, en el colegio, antes del bachillerato, debía estudiar la mitología griega, la historia griega. Y en ella han visto que los cíclopes eran esos seres gigantes con un solo central. Pues estos niños nacen así. Entonces, esa fisura labial media hipotelórica se ha de presentar con esas características. Fisura labial o fisura palatina, la ciclópea y sobre todo un mal desarrollo cerebral. Son niños anencefálicos o no tienen masa encefálica o la tienen muy reducida y muy parcialmente desarrollada. Generalmente estos chicos, afortunadamente diría yo, o nacen muertos o mueren muy poquitas horas antes de nacer. Personalmente tuve la oportunidad de ver un caso aquí en Sucre, 1992 más o menos. Este niño nació en la maternidad de Coconas, cuando todavía funcionaba ese centro maternológico. Fuimos convocados con una interconsulta para ver este caso. Era un niño que nació muerto y tenía ciclópea, ausencia de nariz. No había fisura labial, pero sí había fisura palatina media. Entonces ya esta conclusión de más o menos tres elementos sindrómicos o malformativos, perdón, nos conformaron el síndrome fisurario medio, una variable del hipotelorismo. La otra variable, y ya con esto hemos terminado la clase de hoy en la mañana, es la variable fisuraria labial hipertelórica. Fisura labial media del tipo hipertelórico. Es también raro este síndrome. Afortunadamente, ambos, el anterior y este, son recesivos, de ahí que la transmisión no es muy frecuente, ¿no es cierto? Existe labio leporino, existe nariz bífida, vale decir, parece que hubieran dos narices. Las cuencas orbitarias están súper separadas. Existe telecantus, que es el aumento de la distancia entre los dos cantos internos de las órbitas. Hay fisura del paladar y muchas veces se encuentran botones embrionarios en la media de la cara. Y tenemos, por ejemplo, un caso típico tomado del contexto, donde encontramos la fisura labial media, fisura del paladar, la bifidez nasal, es decir, asemeja tener dos narices, el telecantus, vale decir, el aumento de la distancia del canto interno de un lado con el canto interno del otro, lo que conlleva a su vez el hipertelorismo. Estas lesiones van juntas, fisura labial media hipertelórica. Y fíjense también los botones embrionarios situados en la parte media del eje central de la cara. Aquí tenemos este otro caso que, si bien es cierto, no presenta la fisura labial, pero sí presenta la fisura media palatina, la bifidez nasal, el hipertelorismo bastante marcado, el telecantus, que es realmente grande, ¿verdad? Esa distancia del canto interno de un lado con el canto interno del otro es muy manifiesto. Aquí estamos viendo entonces la fisura media hipertelórica. Bueno, aquí está otro caso también significativo, muy grande, en distancia intertemporal y el telecantus, dos narices y fisura palatina con C. Vean ustedes entonces que para la clase de hoy día hemos visto este tipo de alteraciones llamadas sindrómicas faciales. Lo que necesito ahora es ver si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda sobre un tema que no es simple, sobre todo por la necesidad de tener que asociar una serie de malformaciones para ponerle nombre al denominado síndrome, que les he mostrado los más representativos
y los que seguramente alguna vez en su vida van a ver. No sé si tienen alguna pregunta, nos quedan como 8 minutos para poder hablar si hay alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara. La siguiente semana vamos a concluir con el tema y con eso acabamos ya con las transformaciones faciales y entramos de lleno a lo que son tumores de la región. Tienen la palabra, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna. Doctor, buenos días. Hola. Disculpe, ¿Richard Collins puede venir asociado con algún tipo de deficiencia mental? En realidad, todos los síndromes, a ver, quiero que esto también me entiendan, es una pregunta interesante a la casa, Alejandra. Cualquiera de estos síndromes puede tener además otros componentes que no son los clásicamente descritos para Richard Collins. ¿Te das cuenta? El ejemplo que tú pones, sí, señor. Pueden haber algunos aditamentos a las 6 clásicas malformaciones que te he mostrado como lo que denominamos Richard Collins. Si tienes 3 elementos malformativos de los descritos clásicos a Richard Collins, llámalo Richard Collins. Ahora, ese Richard Collins pudiera asociarse, por ejemplo, a otras variables malformantes, como ser, por ejemplo, déficit intelectual, como ser, por ejemplo, ceguera, como puede ser otro tipo de cosas asociadas, no descritas por Richard Collins, basta que 3 de ellas existan para que lo veamos. Es posible, y eso es lo que dificulta en el diagnóstico de estas lesiones, ¿no es verdad? Es decir, hay tal la cantidad de malformaciones que se pueden presentar en una persona al nacer, que su asociación también es muy vasta, es muy grande, de tal suerte que no es fácil poder poner un diagnóstico preciso y exacto. Por eso es que se define que para hablar de una malformación y ponerle el nombre de un síndrome, te fijes si existen 3 de los 6, en el caso de Richard Collins, descritos clásicamente para ponerles que pueda existir dentro de Richard Collins alguna malformación no clásicamente descrita, sí puede existir algo. Es posible que esa exista. No sé si tienen alguna duda más. Gracias, doctor. Bueno, yo quería comentarles, hay un poquito de tiempo, ya les he pasado al grupo de WhatsApp que tenemos en la clase teórica 6 o 5, perdón, que son ustedes, las claves para que se matriculen en el aula de cirugía de Caricuello, en el campus. Háganlo, porque hay en la página del campus, en el aula de cirugía de Caricuello, he subido toditas estas fotografías, toditos los temas de todito el programa que tenemos que dar. Entonces pueden utilizar ustedes eso para repasar, para estudiar para los exámenes. Ya saben ustedes que el día 6 de septiembre, el domingo 6 de septiembre, tenemos el primer examen parcial de esta materia. Ya he hablado con el doctor Portuste, que es el catedrático paralelo en los otros grupos. Vamos a ver la forma de hacer el examen. Nos obligan a hacerlo virtual, hay otra posibilidad tampoco de hacerlo de otra manera. Ya vamos a ver qué método vamos a utilizar. No sé exactamente en qué plataforma lo haremos. A lo mejor usamos el de campus, no lo sé. Ya les diremos también la hora para que puedan ustedes presentarse al examen. El tiempo les avisaremos. Ya les he puesto también en el campus qué temas van a ser el examen. Les he pasado esa información también en WhatsApp. Ya saben que todo fracturas es el temario del examen parcial y que simplemente nos toca poner el examen en la plataforma para que ustedes vayan resolviéndolo. Yo entiendo que haremos alrededor de unas 13 o 14, 15 preguntas, no sé, más de eso, para que ustedes en el lapso de 50 segundos, un minuto, puedan responder una por una. Entiendo que esa es una de las grandes problemáticas de este examen virtual, ya que ustedes acceden al examen y les van saliendo preguntas. Es así. Y que les dan un minuto para responder la pregunta. Respondiste y ahí te quedas. Ya no puedes modificarla. Pasa a la siguiente. Ya no puedes volver a la anterior. Tiene sus dificultades, ha de tener sus problemas. De tal manera que esa es la metodología que seguramente vamos a emplear para el primer parcial. Si ustedes tienen alguna información sobre esto, por favor, comuníquenosla para que podamos conjuntamente los alumnos y los docentes poder hacer
la metodología o emplear la metodología más práctica para ustedes en el examen. ¿De acuerdo? Bueno, niños. Con respecto a este tema, creo que el campus, además de tener esa falencia, llega a tener la falencia de que, por ejemplo, si la respuesta pudiese ser Richard Collins, si es que lo escribes con minúsculas y te lo corrige mal por la respuesta debería tener una T mayúscula al principio. Así Y, es. y creo que una buena opción es Google Forms, porque además de que puedes hacerlo Google, Google Forms, ya. Google Forms, sí, el- para llenar formularios de Google, Sí, por defecto lo tiene toda cuenta de Gmail ya, y es muy útil por el hecho de que puedes hacer preguntas tanto de opción múltiple como preguntas abiertas y ya. no te produce ese tipo de errores. Perfecto. Me parece muy bien, es una buena información que me das, Alejandra. La vamos a investigar, lo vamos a estudiar. Yo tengo un amigo ingeniero de sistemas que seguramente él nos puede cooperar para ver la mejor manera de hacer. Yo quiero que me entiendan una cosa, chicos. Mi interés personal es no perjudicarlos. Yo quiero facilitar demasiado este examen. Sé que en Internet es difícil en nuestro país. Muchas veces no tienes estabilidad en Internet. Muchas veces tu acceso al Internet no es tan simple. El otro día en prácticas, por ejemplo, una chica me decía, doctor, yo tengo que llegar tarde porque para poder conectarme al Internet de Culpina, tengo que ir a una loma donde hay la señal más clara. A veces hace mucho viento y se me corta la señal. Entonces, esos problemas. De tal suerte que tenemos que buscar la mejor manera posible de poder hacer estas evaluaciones y no perjudicar a los alumnos con estas cosas que no son inherentes al conocimiento de los chicos, de los muchachos. De tal manera que es un buen dato que me das que Google podamos buscar, Alejandra, esta posibilidad. La vamos a estudiar y ya, como les digo, en su momento queda un mes más o menos para este examen, les vamos a informar. De todas maneras, si ya se nos está por cortar el Zoom, les deseo que tengan un feliz fin de semana. Por favor, sé que estamos en una etapa muy difícil de la pandemia. Que tengan un buen día y cualquier información pásenla a través de WhatsApp. Chao chicos, muy buenos días y pásenla bien este fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.
¿Qué? No, está ahí en la cocina. ¿Dónde la cocina?